Yo quiero hablar hoy específicamente acerca de lo que nosotros somos. Muchas veces nosotros hemos tenido opiniones de los demás, criterios de nuestros familiares, pero Dios tiene el por qué nos hizo. Y es exactamente en lo que somos, ¿okay? Es donde Dios depositó eso que nosotros vamos a hacer en la tierra. Amén. Yo sé que cada uno de nosotros a lo mejor sueña con llegar a ser alguien, pero solamente en el Señor nosotros descubrimos lo que somos completamente o a plenitud, como dicen por allí. ¿Sí? Entonces vamos a la palabra del Señor. Yo quiero que tú y yo leamos hoy en el libro de Génesis, capítulo 12. Yo sé que tú has leído esta historia otro millón de veces, pero quiero que leamos acá otra vez, porque a veces la palabra de Dios, yo no sé si a ti te pasa, que tú lees algo y como que no recibes todo lo que estás leyendo, pero vuelves a leer y recuerdas la historia y te das cuenta que algo más Dios tiene en esa porción bíblica, ¿sí? Muchas veces es que no necesitamos aprender, sino que necesitamos recordar las cosas que Dios nos ha dicho, ¿cierto? Entonces avísame cuando lo tenga, por favor. Génesis 12. ¿Quiénes tienen sus Biblias? Génesis 12, diga conmigo, yo voy a ser bendecido. Amén. Amén. Leemos entonces del versículo 1 hasta el versículo 9. Dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. A la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Repita conmigo ese versículo. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Ese es el por qué nuestros enemigos siempre tendrán un lugar inferior con respecto a nosotros, porque Dios ha declarado nuestra bendición. Y serán benditas en ti que todas las familias de la tierra, todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano y todos sus bienes que habían ganado y a las personas que habían adquirido en Harán. Y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente, a Jai al oriente, y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. ¿Okay? Entonces, vamos a hablar acerca de, diga conmigo, lo que soy. Lo que soy. Lo que somos todos nosotros es un asunto que debemos manejarlo, yo diría, con precaución, con calma, porque definir completamente quiénes nosotros somos es un poquito difícil, ¿cierto? Solamente Dios conoce la configuración de cada ser humano. Solo Él la conoce. Ahora, lo bueno de esto es que cuando tú conoces lo que Dios conoce, entonces eso te lleva directo a quién eres. Diga conmigo, cuando yo conozco lo que Dios conoce, yo descubro quién soy. Por eso Pablo dijo que nuestra vida estaba escondida en Cristo. Diga conmigo, mi vida está escondida. ¿Usted una vez ha jugado hide and seek?
¿Sí? ¿Escondidita la jugada? ¿Qué siente usted cuando descubre el vagabundo que se está escondiendo? Que usted no dice nada, usted dice, te agarré, allá estás escondido. Uno vive una alegría, aunque sea jugando. Cuando tú descubres algo, a ti te da alegría. Cuando tú descubres algo, tú te emocionas, ¿verdad que sí? Cuando tú descubres algo, te llena como de, te retorna eso valor. Entonces, cuando hablamos de lo que somos, en este caso, que debemos descubrir en Cristo, lo que Dios busca con lo que está escondido en nosotros es producirnos una gran alegría, es producirnos un gran gozo. ¿Por qué? Porque en eso que Dios creó es donde nosotros, como dice la Biblia, somos más que vencedores. Es donde nosotros podemos hacer las cosas a través de Cristo. Amén. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y cuando tú descubres quién eres tú en Cristo, es que las cosas las ves como posibles. Entonces hay una limitación en algunos de nosotros para hacer cosas. ¿Por qué? Porque no sabemos todavía quiénes somos. ¿Sí me sigue la idea? Yo sé que de niños a lo mejor nosotros luchamos dentro y fuera de nosotros, por supuesto, con imágenes y con voces. ¿Quiénes escucharon voces por dentro? ¿O quienes escuchan todavía voces por dentro? Cada uno de nosotros tiene, como dicen por ahí en la comiquita, el angelito y el diablito. ¿Se acuerda de la comiquita? Cuando la comiquita del diablito salía, ¿qué decía el diablito? ¿O qué es lo que nos dice el diablito? Tú no sirves, tú no puedes, tú no lo vas a lograr, tú eres esto, tú eres un fracasado. ¿Sí? Y desde niño nosotros venimos arrastrando todo este tipo de cosas. Y es una acción muy admirable de cada ser humano poder administrar toda esta información. Toda esta información que se nos da. ¿Por qué? Porque entre tantas definiciones que tenemos, porque mi abuelita dice que yo soy algo, papá dice que yo soy algo, mis amigos dicen que yo soy algo, mi familia dice que yo soy algo, es difícil conseguir una de esas opiniones que nos haga a nosotros satisfechos, que nos haga a nosotros plenos. Pero yo creo que firmemente en el Señor nosotros lo vamos a lograr. Diga conmigo, en el Señor las opiniones de los demás se detienen. Él tiene mayor peso de palabra. Repita conmigo, Él tiene mayor peso de palabra porque Él me creó. Él sabe lo que soy. Él sabe lo que tengo. Él sabe hasta dónde voy a llegar. Amén. Pero Él quiere que yo me entere de eso también, ¿cierto? Entonces, en este debate interno, en esta interacción, esto se vive durante todo el ciclo del ser humano. Cada uno de nosotros lucha para saber quién es. Cada uno de nosotros quiere descubrir esto para ver cuál de esas tantas definiciones se encajan con nosotros. Y yo no sé si a ti te pasó, pero yo sé que algunos de nosotros en algún momento soñamos con ser Superman. ¿Cierto? En algún momento soñamos con ser Batman. Bueno, en nuestros tiempos, estamos hablando aquí la gente contemporánea, en nuestros tiempos esos eran los mejores postores. ¿Cierto o no? Pero alguna vez nosotros soñamos con ser alguien. Puede a lo mejor que haya sido lo que vimos de nuestro papá, o puede ser que en otro tiempo aquellos que son más viejitos querían ser como el zorro. ¿Quiénes vieron el zorro? ¿Se acuerdan? ¡Tornado! ¿Usted vio el zorro? A veces queremos saltar hasta el caballo, pero así mismo hacerlo en las cosas de la vida. Quiero llegar a la meta y conseguir esto, pero a veces nos encontramos con la limitación de nosotros mismos. ¿Sí? El asunto de descubrir quiénes somos es poder contrarrestar todas esas definiciones que el mundo nos da, que a lo mejor soñamos en las películas. ¿Quiénes vieron Rápido y Furioso aquí? Ustedes que se quedaron furiosos, pero siguen lentos. Todo aquel, yo me acuerdo en esos tiempos cuando salió Rápido y Furioso la primera vez, hermano, no había uno que tuviera un carro estándar que quisiera romper el motor del carro. Todos salían y salíamos emocionados a buscar algo para ver adrenalina, para correr, porque queríamos ser como Toretto, ¿se acuerdan? No pelones, sino queríamos andar rápido.
Queríamos correr, queríamos andar a velocidad, incluso pelear como Toretto, qué sé yo. ¿O preferían el güerito? El güerito estaba más guapo. ¿Ah? Pero lo bueno es que Dios a nosotros nos dio un patrón, y el patrón se llama Cristo, su Hijo. Y en ese patrón, cuando tú descubres lo que Él es como un espejo para ti. Tú empiezas a verte reflejado en Cristo y vas a notar la diferencia que hay y lo que Dios quiere cambiar para que esa diferencia se acabe. ¿Okay? El asunto con nosotros como hijos de Dios, que necesitamos recobrar nuestra identidad. Diga conmigo amén. Necesitamos recobrar nuestra identidad. Es que tenemos un propósito grandioso en esta tierra. Tenemos un propósito espiritual, humano, familiar, económico también. Tenemos un proyecto grande llamado Reino de Dios que debemos desarrollar con nuestra propia identidad. Amén. Usted y yo hemos luchado para parecernos quizás a otras personas, pero cada uno de nosotros tiene su propia identidad. Yo no puedo tratar de predicar como otros predicadores. Ellos tienen su forma, ellos son diferentes a mí, al igual y viceversa, ¿cierto? Pero el asunto es que encontrar dentro de ese montón de información a veces cuesta mucho, porque nosotros tenemos más influencia de afuera que de dentro, ¿cierto? Estamos siendo bombardeados por todo tipo de cosas que nos hacen tendientes hacia un tipo de identidad. Y cuando nos revisamos por dentro, no tenemos las bases bien formadas para poder determinar, esto soy yo, ¿cierto? Entonces, miren, yo recuerdo una experiencia cuando estaba niño. Mi papá jugaba en un equipo de béisbol. No sé quiénes llevan a sus hijos a los deportes o quiénes les gustan los deportes, pero cuando uno está niño y su papá le dice para ir a su juego, uno se siente contentísimo. Iban para los juegos con papá. Y como mi papá era el gerente de la organización bancaria que él lideraba, por supuesto, a mí me dejaban estar en el dugout, en donde están los jugadores allí. Usted sabe que siempre los grandes, llegan el chiquitico y tal, lo agarran a uno y juegan con uno. El asunto está en que un día el muchacho que recogía los bates no fue. Y mi papá, como me vio ahí, me dijo, bueno, tú vas a ser el jugador en esta posición. Y me dijo, tú vas a ser parte del equipo. Tanto fue que hasta una camisa me dieron y yo empecé a recoger los bates en los juegos siguientes. Yo me iba contentísimo, me ponía mi camisa y yo voy a jugar en la posición donde mi papá me puso. Y estaba ahí, y los tipos bateaban y soltaban los bates y iba yo a agarrar el bate y lo ponía otra vez a donde iba. Y todo con esta emoción y con esta experiencia, pero cuando llegué a la casa de mis primos y les cuento con gran emoción lo que yo estaba haciendo, mis primos se empezaron a burlar de mí. Me empezaron a hacer bullying, hermano. Se empezaron a reír y me dijeron que eso no era ninguna posición en el equipo de béisbol. Obviamente yo no sabía nada de béisbol, yo estaba pensando que estaba jugando para el equipo. Pero el asunto es que me empezaron a echar broma y por supuesto me sentí mal, ¿no? En eso vine y le reclamé a mi papá, ¿por qué? Porque me había puesto en esa posición. Me dijo, no te preocupes, no le para a esta gente. El punto acá es que nosotros a veces estamos ubicados dentro de un tiempo en una posición donde tú crees que eres algo, pero realmente no eres eso. ¿Okay? Yo entendí que eso fue un tiempo o un poquito de tiempo que para mantener cierta, qué sé yo, comunión conmigo, mi papá lo hizo, pero yo no era un recogedor de bates y mucho menos pertenecía al equipo. En mi cabeza estaba, pero no era la verdad, ¿cierto? Entonces he notado hasta el día de hoy que a medida que tú avanzas en la vida es que te puedes ir librando de las concepciones o de los conceptos falsos que nosotros tenemos por dentro y que hemos creído. Porque si yo no hubiese llegado a la casa de mis primos, yo hubiese seguido creyendo que yo era un gran jugador de béisbol. Recogiendo bates, ¿te puedes creer? Tú y yo tenemos que aprender a librarnos de todas esas opiniones o identidades que otras personas nos han puesto a nosotros. Y eso es un trabajo personal de cada quien con Dios.
A medida que tú te mueves de una experiencia a otra, a medida que tú te mueves de una etapa a otra, a medida que tú te mueves de un lugar a otro, vas a entender lo que realmente eres. Vas a entender lo que te define. Y eso te pone o te acerca más al Señor. ¿Okay? La definición honesta de lo que es cada uno de nosotros nos tiende a acercar más a Dios. Amén. Si tú quieres adorar a Dios con todo tu corazón, diga conmigo amén. Amén. Gloria a Dios. Sí, pastor, vamos a adorar a Dios. Si tú quieres adorar a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todo lo que hay dentro de ti, lo único que Dios te pide es que seas tú. Es que seas tú, en honestidad, contigo mismo, porque Él fue quien te creó. Amén. Es muy valioso cuando tú te entregas genuinamente como eres a otra persona. Por eso es que en la vida nosotros nos llevamos decepciones, porque la gente simula quien no es. Y le voy a decir, hermano, ahorita la sociedad está en un punto donde la gente se ofende por lo que uno es. Pero eso no tiene que existir en el reino de Dios o en la iglesia, porque Dios nos hizo con un propósito. Si a ti no te gusta el espagueti, dile que no te gusta el espagueti. Y punto. Yo espero aquí que ninguno no le guste el espagueti. Usted coma espagueti, ¿verdad que sí? Pero hablando de Abraham, lo que me doy cuenta aquí es que Dios le dio una palabra. Digo, amigo, una palabra. Y quizás la palabra que Dios le dio no expresaba del todo lo que él iba a sentir, lo que él, un motivo claro del lugar donde él iba a llegar. No había todo definido claramente. Dios le dio una palabra. ¿Y qué le dijo Dios? En la primera instancia es, tienes que moverte. ¿Tienes que qué? Tienes que moverte, tienes que entrar en acción. ¿Qué le dice el versículo 1? Dice, vete de tu tierra y de tu parentela a la casa que te... a la casa que te mostraré. Dios tenía algo para mostrarle a Abraham en otro lugar. En otro lugar. Cuando Dios nos habla de movimiento, diga así, movimiento, es porque hay algo que nos va a descubrir. Cuando Dios te dice que te muevas, es porque algo te va a descubrir. Amén. Entonces, una señal de que Dios quiere que veamos más virtudes de Él es el llamado a movernos. ¿Es el llamado a qué? Diga conmigo, me tengo que mover. La visión de Abraham se mantendría estancada, se mantendría detenida hasta el momento en que él decidiera salir. Hasta ese momento. Es por eso que cuando nosotros nos negamos a cambiar, también retrasamos la capacidad de ver a Dios de manera más clara, más nítida. ¿Sí? Cuando Dios te dice, quiero que cambies esto de ti, y nosotros nos hacemos usted sabe, los paisas. Todavía no, Señor. Yo te quiero ayudar en esta área. Cuando Dios te dice, quiero que perdones a tu papá, a tu mamá, y tú dices, no, porque me trató mal, no, porque esto. Retrasamos la posibilidad de ver a Dios claramente. Y yo sé que para algunas personas el cambio es algo terrorífico. Para algunas personas el cambio les da miedo, pero eso también afectará la concepción del llamado que tienen de parte de Dios. Amén. Entonces, diga conmigo, Dios me está llamando al movimiento. Dios me está llamando al movimiento, a salir de mi misma condición, a buscar algo más glorioso, a buscar algo más productivo, a buscar algo más amplio, a buscar algo más pleno, más satisfactorio. Dios me está llamando a moverme porque Él quiere mostrarme que yo puedo ser lo que Él diseñó para que fuese. Amén. Cuando tú no te mueves, cuando no nos movemos, lo que hacemos es limitar eso que somos. Nos estamos impidiendo vernos a nosotros en otra dimensión con Dios. Diga, diga conmigo, lo que soy está escondido en el movimiento que debo hacer. Lo que soy, repítalo, lo que soy
está escondido en el movimiento que debo hacer. Entonces, aceptar el llamado de Dios o aceptar lo que Dios está diciendo, el hecho de que Dios nos está llamando. Dios deposita una fuerza inicial para movernos. A veces tú y yo decimos, no creo que lo pueda lograr. Pero cuando empiezas a relacionarte con las palabras que Dios habla, esa fuerza se inicia, ¿verdad que sí? A veces decimos, sí, esta semana voy a hacer la dieta en el nombre de Jesús. Y termina comprando chitos el domingo en la noche. En la semana estás, vienes a la iglesia, te animas un poco, agarras fuerza y sí lo voy a lograr, sí me lo voy a proponer. La fuerza está. Dios inicia la fuerza inicial, pero nosotros tenemos que montarnos, como dicen por ahí, en esa ola, a surfear la ola de Dios. Entonces tú y yo tenemos que aprender a imaginarnos el cambio, a pensar el cambio. Nuestra imaginación tiene que volver a recibir la creatividad de Dios. Amén. Si tú hacías siempre esto así, hazlo así. Si tú hacías siempre esto así, hazlo así. Porque en las posibilidades es donde Dios se muestra. Amén. Muchos de nosotros a veces, yo sé qué pasa, mire, nosotros oramos hasta de manera religiosa. Nos ponemos en la esquinita de la cama donde una vez vivimos una experiencia de cosquillita con Dios, ¿verdad que sí? No, es aquí donde Dios me toca. No sé si a usted le pasa. Tenemos moldes por dentro. Esto lo voy a hacer de esta manera. Y cuando algo rompe ese molde, nosotros nos volvemos como locos. Pero Dios es especialista trayendo cosas nuevas. ¿Qué? Sí, Dios es especialista trayendo cosas nuevas. Amén, Francisco. Dios es especialista trayendo cosas nuevas. ¿Sabe por qué? Porque la gloria de Dios es algo que se ve en el momento cuando Él la revela. Se ve, Dios te permite vivirla. Pero ¿por qué hace algo nuevo? Porque tiene más para darte. Es decir, de gloria en gloria. Diga conmigo, de gloria en gloria. De gloria en gloria. No es solamente por lo que Dios ya hizo conmigo, es por lo que va a hacer mañana también. Que va a ser muy diferente. Amén. Entonces es necesario que yo me meta a entender lo que Dios ha dicho. ¿Qué le estaba diciendo Dios realmente a Abraham? ¿Qué le estaba diciendo Dios? No es solamente que te vas a mover de la tierra. No es eso. No es eso. Es que tienes que tener fe, aceptar con fe la obra que yo voy a hacer, en la que vas a recibir. En la nueva tierra. ¿Sí? No solamente sal de aquí, Abraham, porque quiero moverte de aquí. No, es que debes entrar, aceptar por fe que en la otra tierra hay una gloria nueva. Amén. No es que Dios le estaba diciendo a Abraham que abandonara a su familia completamente, que lo rechazara. No, es que él debía experimentar un logro propio. Él debía experimentar algo particularmente. Y te voy a decir algo, hay momentos cuando tú tienes que distanciarte de tu familia para poder hacer tus propios logros. Ay, ay, ay. Yo no te estoy diciendo que hay que rechazarlo, ni que, ustedes no son cristianos, yo me voy porque soy el santo. No, 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 no. Es que tiene que haber un movimiento para que Dios pueda trabajar contigo. Amén. ¿Qué dijo el Señor en el principio? Déjenme acordar. No es bueno que el hombre esté solo. Y se unirá a su mujer y será una sola carne. Y vivirán con la suegra. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Y dejará a su padre y a su madre. ¿Por qué? Porque Dios necesita trabajar con esa pareja en otro tipo de gloria. No es que vas a rechazar a la suegra, ni que la vas a botar de la casa, ni que la vas a sacar a patadas, aunque muchas veces quisieras, pero no. Eso no es así. Es porque en este caso, Dios le está diciendo a Abraham, tienes que desligarte de tu núcleo familiar para que yo pueda trabajar contigo. Amén.
Ese es el plan divino. Y después Dios reinserta a la familia, porque más adelante usted ve la historia. No es solamente que Abraham se iba de viaje o que se estaba mudando, no. Era un traslado del lugar donde tenía la visión limitada para que viera desde otra perspectiva, para que viera la tierra donde él iba a crecer. Diga conmigo, si Dios me mueve, es para que mis ojos vean lo que Él tiene para hacer por mí. Amén. Si Dios nos manda a mover, es porque Él quiere hacer algo con nosotros. A lo mejor tú puedes decir que este mensaje no es para ti porque Dios no te está diciendo que te muevas de Bakersfield. Dios no te está diciendo que te alejes de tu familia. Dios no te está diciendo que te va a mostrar una tierra. A lo mejor tú puedes decir eso. Pero el punto acá es que yo sí sé, estoy muy seguro, que Dios está interesado en mi crecimiento. Yo sí sé que hay algo que debe entrar en el proceso de cambio dentro de mí. Amén. Y las cosas que deben cambiar, en mí, número uno, tiene que ser mi fe. Diga conmigo, mi fe. La fe tiene que ser actualizada a cada momento. ¿Sabías tú cómo las aplicaciones del internet? Dios renueva la fe, Dios renueva la fe, Dios renueva la fe. ¿Por qué? Porque un creyente que no renueva la fe no se expande, no crece, no avanza. Eso es lo que Dios desea. Entonces, Dios va a ir mostrando su plan más claramente a los suyos cuando entendamos el llamado a crecer en la fe. Cuando entendamos que Dios nos escogió para algo glorioso. Ponga su mano aquí en su corazón y diga, Dios me escogió no solamente para venir a la iglesia, no solamente para ver la gloria de Dios aquí en la iglesia. Dios me escogió para una vida gloriosa. Créalo, Dios me escogió para una vida gloriosa. Él quiere demostrar su gloria en todo lugar donde me está diciendo que vaya. Amén. Pero debe crecer mi fe. Entonces a Abraham se le estaba dando una palabra que él debía creer. La fe de él debía moverse. Y otra cosa que debía moverse era su identidad. Yo no sé, cuando tú te despides de tu pueblo, cuando tú sales de tu tierra, te llega como un vacío en el corazón, ¿verdad que sí? Ay, mi gente, mi pueblo, mi tierra, los extraño. Pero porque Dios va a hacer algo más contigo en otro lugar. Porque Dios va a hacer algo más contigo en este lugar. Porque Dios va a traer su gloria contigo en este lugar. Amén. Dios te mueve es para que entres en otro tipo de actuación divina. Para eso Dios nos mueve. Entonces la identidad de Él también tenía que moverse. Estamos hablando de lo que somos. Estamos hablando de en lo que Dios nos ha convertido. Si no nos movemos, la visión de Dios no crece. ¿Sí? Tú en la vida vas a llegar tan lejos como crezca tu visión. Más allá de tu visión no vas a poder llegar. Según como tú veas, hacia allá vas a crecer. Amén. Amén. Entonces digo conmigo, para crecer hay que moverse. ¿Cierto? Entonces para ver hay que moverse también. Amén. Para ver hay que moverse. Yo no sé si tú has estado alguna vez en medio de una película o viendo una novela concentrado y llega alguien y se te mete en el medio. ¿Ah? En algunos casos salen las chanclas volando. En otros, la primera reacción es, tú te mueves. ¿Cierto? Ahora vamos a hacer la novela, vamos a ver que hay un chisme. El vecino está peleando allá afuera con otra gente. ¿Y qué haces tú? ¡Ay, ay, ay! Está peleando el vecino. ¿Dónde estás? Vas a buscar la ventana. ¿Sí o no? Y si alguien se te mete en el medio, tú ahí mismo estás buscando para ver. Quiero ver. O sea, para ver hay que moverse. Para ver hay que moverse. Dios le estaba dando una identidad a Abraham de forma encriptada, en códigos. ¿Por qué? Porque Él estaba dando un mandamiento. Él estaba diciendo, muévete, muévete.
cómo Abraham debía descubrir la identidad de lo que él era completamente, aceptando que debía cambiar de lugar. Aceptando que debía cambiar de lugar. Y a veces nosotros pensamos que nosotros no podemos recibir nuestra identidad en los lugares o en las situaciones o en los conflictos o en lo que Dios nos pide que modifiquemos. Muchas veces no entendemos como que lo que Dios me está diciendo no lo asocio como una parte que me va a dar a mí identidad. ¿Cierto? Nosotros pasamos o pensamos en los mandamientos de Dios, pero creemos que estos son máximas espirituales que una persona que viene a una iglesia tiene que cumplir. Y no es así. Dentro del mandamiento de Dios hay un gran peso que bendice nuestra alma, que bendice nuestra identidad. Amén. Entonces, cuando a Abraham se le dice que se mueva, se le estaba dando un código. Dentro de ese movimiento hay una identidad que tú vas a descubrir. Dentro de ese mandamiento había encerrado algo para él. Y es así. Yo no sé, un ejemplo, a veces tú estás en un lugar y eres de una manera, pero puede ser a veces que el lugar termina cambiándote a ti. ¿Sí o no? No sé si le ha pasado alguna vez a usted. Dios a nosotros nos llamó para cambiar los lugares. Diga conmigo amén. Dios me llamó para cambiar esta tierra, junto con usted. Amén. Dios nos llamó para cambiar esta tierra, pero muchas veces es la tierra la que nos cambia a nosotros. Y allí nos damos cuenta de que si Abraham se quedaba allí, a lo mejor no se estaba moviendo porque la tierra le estaba haciendo influencia a él, pero si se quedaba allí, se iba a quedar sin visión, estancado. ¿Sí me siguen? ¿Alguna vez tú has llegado a una fiesta y dices, no voy a bailar? Usted siempre de consagrado, no voy a bailar. Y lo invitan a la fiesta y usted dice, va con la mente y no voy a bailar, no voy a bailar. Pero cuando empiezan la música, usted empieza con el pie. ¿Sí o no? Y se vuelve a recordar, no, dije que no voy a bailar. Y ponen la otra pista. Entonces ya se acuerda aquellos golpes, aquellos movimientos que daban. ¿Sí o no? Entonces, así nos pasa a veces. El lugar termina cambiándonos a nosotros. No queríamos bailar, pero terminamos después guachi guachi. No haga eso, man. Dios nos llamó para que nosotros fuésemos una bendición. Amén. Pero lo que nosotros pensamos de cada uno de nosotros, a veces no lo vemos como una realidad. ¿Sí? Usted conoce la historia bíblica, usted sabe que a Abraham Dios le cambió el nombre, la identidad. Eso habla de que Dios le entregó quién era él realmente. Pero todo eso que Abraham pudo ver comenzó por un cambio inicial. ¿Cómo? Él salió de la tierra. Y todas las veces que él decidía obedecer a Dios por causa del mandamiento de caminar, él descubría más específicamente quién era él. Entonces diga conmigo, en la trayectoria con Dios van a haber cambios, pero yo voy a recibir totalmente quién soy yo. Amén. A veces uno hace cosas que uno no cree que es capaz de hacer. ¿Verdad que sí? A veces lo malo. ¿Cómo pudo haber hecho eso? ¿Sí o no? Pero en el reino de Dios también hay cosas que tú no sabes que puedes hacer. Amén. Y Dios está esperando que tú descubras quién tú eres para que lo veas. Aleluya. Amén. Yo lo que te estoy haciendo es una invitación a que busquemos lo que el Señor nos dice en Cristo. En Cristo. El Señor dijo en su palabra que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, digo mío, así, pasaron. Las cosas viejas pasaron. Todas son hechas
nuevas. Todas son hechas nuevas. Una criatura nueva tiene un nuevo ambiente. Una criatura nueva tiene una identidad distinta. Una criatura nueva tiene una formación específica. Diga, yo soy nuevo. Lo que soy ahora en Cristo me da la posibilidad de vivir bajo el efecto de sus palabras. Amén. Me da la posibilidad de alcanzar lo que Él dice. Eso es lo que dice el Señor. Pero cuando uno no sabe lo que es, cuando uno no se da cuenta de quién es, uno es tentado a vivir continuamente en ansiedad. ¿Por qué? Porque no sabe de lo que eres capaz de producir. Muchas personas viven con miedos. ¿Por qué? Porque no saben si lo que son les hará bien o mal a otros. Y eso los pone en agonía por dentro. Entonces esta lucha agota y disminuye cualquier acercamiento a una identidad verdadera. Por eso muchas veces nosotros estamos cansados emocionalmente porque estamos en esa lucha. No sé quién soy. A veces me gusta el verde, el otro día me gusta el azul y después el marrón. Y ya después cuando la gente te pregunta, te pone de todos colores. ¿Por qué? Porque no sabemos realmente quiénes somos. ¿Cierto? Pero Dios le dice a Abraham allí, te voy a mover, obedece. Abraham toma el llamado, él empieza a moverse y empieza a descubrir. ¿Qué dice Dios? Llegó a una tierra. ¿Y qué pasó? Abraham levantó un altar. ¿Por qué? Porque Dios le estaba diciendo, te voy a mostrar una tierra, te voy a dar una tierra. Si nosotros nos dicen eso, te voy a dar una tierra, nosotros empezamos, aquí voy a poner el jardín, y allá voy a poner la traila, y allá voy a poner el salón de las películas, y aquí la mesa de pool, la piscina por allá. ¡Oh, gloria a Dios! ¿Verdad que sí? Pero Dios le dice a Abraham que le va a dar una tierra, y el tipo piensa en un altar. El tipo pensó en adorar a Dios. ¿Por qué? Porque eso es lo que él era. Empezó a descubrir. No estoy diciendo que Abraham empezó a adorar allí, pero se fundamenta en cada movimiento lo que somos porque tú estás obedeciendo a Dios. Amén. Entonces Dios dice que tú puedes adorar cuando te muevas de una etapa a otra. Diga conmigo amén. Tú puedes adorar cuando estés en conflicto. ¿Por qué? Porque eso es lo que eres, un adorador. Tú puedes adorar cuando estés en pleito con la vecina. ¿Por qué? Diga, porque soy adorador. Ya está pensando en agarrar la escoba para darle a la vecina. Tú puedes adorar a Dios porque tienes recursos y porque no tienes también. ¿Por qué? Porque eres un adorador. No, nosotros queremos la tierra primero. Que Dios me asegure la tierra, pastor, y después le levante el altar. A ver si al lado de la piscina cabe. Déjeme ver si cabe al lado de la piscina, porque hay un espacio chiquito, ahí tengo el closet. ¿Sí o no? Dios le dijo a Abraham, te haré una nación. ¿Cómo? ¿Cómo? Grande. ¿Una nación qué? Grande. La magnitud del llamado de Abraham no era lo que a lo mejor en la cabeza de uno piensa. No era la salida hacia un viaje. Oh, Abraham, Sara, tenemos que viajar porque Dios me mandó a viajar. Arregla los ganados, arregla los chivos, arregla los burros, que nos vamos. ¿Qué era eso? Era la constitución de una nación. Y a veces nuestra cabeza piensa así, tan chiquito. Por eso limitamos a Dios. Dios quiere levantar algo grande. Dios quiere levantar algo glorioso. Dios quiere levantar algo poderoso en nuestras vidas, en nuestra familia. Pero nosotros venimos, a lo mejor es un viaje nada más. Dios le dijo a Abraham, es una nación grande. ¿Una nación qué? Grande. Nuestra mente siempre se enfoca en lo pequeño, en lo que podemos ver, en lo que podemos tocar. Para Dios los planes de Él son extensamente incomprensibles. Porque Él es un Dios de todo poder. Entonces, por muy pequeño que parezca un asunto en nuestras vidas, debemos calcular las probabilidades del tamaño de Dios. Por muy chico que parezca algo en nuestras vidas, yo debo calcular las actuaciones de Dios según su tamaño, según lo que Él es.
Amén. Diga según lo que Él es. Vamos, repítelo, según lo que Él es. Seguidamente, según lo que yo soy. Amén. Esto no es un estímulo al ego. Esto es necesariamente lo que se vive para los hijos de Dios. Amén. A veces Dios trabaja en pequeñas escalas, no es porque Él quiera, es porque es la única manera donde nosotros lo podamos ver. Pero en el corazón de Él siempre se encontrará grandeza.